Seguimos acá en Ágora y hoy converso con Jorge Villasmil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas sobre el proceso de independencia en Venezuela. Jorge, la guerra de independencia dejó muchos muertos, causó muchas divisiones, generó muchos odios, fragmentó significativamente a la población, generó muchas enfermedades, desmanteló parte de la infraestructura, que no era gran cosa, pero bueno, la había. Trajo mucha destrucción consigo. La gran pregunta es, ¿valió eso la pena? Y yo te voy a jugar un momentico abogado del diablo, porque yo sí estoy dispuesto a incurrir en ciertas especulaciones, pero que se pueden hacer con cierta base, con qué hubiese pasado si no nos hubiésemos independizado. Yo me atrevo a pensar que si no nos hubiésemos independizado de España, hoy seríamos un territorio ultramarino de España, del mismo calibre, bajo el mismo estatuto político que las Islas Canarias o Mallorca, las Islas Baleares, es decir, que no son territorios que están bajo la soberanía española, pero que no están propiamente en la península. Si nosotros hacemos una comparación de los logros en muchos de los índices de desarrollo humano que tienen las Islas Canarias y lo que tiene Venezuela, nos damos cuenta que el nivel de vida es mucho más óptimo en las Islas Canarias que en Venezuela, de forma tal que, me atrevo a especular, quizás la independencia no habría sido tan necesaria para nosotros mejorar nuestras condiciones de vida, porque una colonia que nunca se independizó, como las Islas Canarias, pues por lo menos hoy, en el año 2012, vive mejor que Venezuela. Claro, esto yo solo estoy jugando abogado del diablo porque quiero que tú me digas, bueno, pero si valió la pena independizarnos o no, y si sí valió, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los logros? Claro. Mira, Gabriel, yo creo que sí valió la pena, desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque ¿qué es lo que significa la independencia de una sociedad X? Bueno, significa entonces un momento de madurez política, de conciencia histórica, donde un colectivo, un grupo, entiende y asume que está en capacidad para superar todo tipo de tutelaje, que está en capacidad... Sí, pero ese mismo razonamiento lo pudieron haber usado los canarios. Pero permíteme terminar el comentario. Sí, disculpe. Que está en capacidad entonces de tomar sus propias decisiones en términos de organización de la sociedad, de administración de los recursos naturales, de los recursos financieros y de gestión de sus conflictos, pues. Es decir, es la autodeterminación. Yo lo que creo es que el problema que nosotros tenemos hoy en día de esos índices de calidad de vida, de desarrollo humano, que de alguna manera no pueden ser comparados con los países del primer mundo, porque nos quedamos muy por debajo, tienen que ver no con la independencia como problema, como concepto, sino con lo que ha sucedido posterior a la independencia. De alguna medida yo creo que nosotros somos sociedades que tienen la capacidad en términos de recursos, en términos de circunstancias concretas, de vivir mucho mejor, pero no hemos logrado entonces esos niveles de desarrollo que necesitamos para tener una vida más plena, una vida más completa. Pero eso tiene que ver con los propios errores políticos que nosotros hemos cometido como sociedad. Porque ¿qué es lo que pasa con nuestro gobierno? Bueno, ¿qué es un gobierno en principio? Un gobierno es la dirección de una sociedad, ¿o no es así? Entonces, esa dirección no viene del espacio, no viene de España, viene de aquí. El gobierno que nosotros tenemos, para bien o para mal, es un reflejo de nuestra sociedad, pues. Entonces, yo lo que creo es que en la misma medida en que asumamos la política como otra cosa, porque el problema es político, el problema tiene que ver con eso, con administración de recursos, con gestión de conflictos, con desarrollos de tecnologías, etcétera, etcétera. En la misma medida en que asumamos la política así, y no como un negocio, no como un sistema clientelar, entonces sí podríamos lograr en el mediano plazo niveles de satisfacción de las necesidades mucho más significativas que la que hemos logrado a lo largo de estos 200 años de historia republicana. Pues yo creo que ese es el problema. Sí, bueno, yo también creo que, o sea, sí valió la pena independizarnos en el sentido de que... Político, por lo menos, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, voy con el caso de los canarios. ¿Tú crees que los canarios debieron haberse independizado? Pero es que no, mira, lo que pasa es que esa es una pregunta muy difícil de responder, porque yo tendría que estar entonces en los zapatos de un canario, ¿no? Bueno, pero tú como historiador puedes decir, bueno, analizando cuál ha sido el transcurrir histórico de este territorio ultramarino, lo comparo con el transcurrir histórico de otros territorios ultramarinos y puedo tomar una decisión. No, yo lo que no necesitas ser canario para responder eso. Es que yo lo que particularmente pienso es que la independencia como proyecto colectivo surge
alimentado por unas circunstancias particulares, por un deseo. Y yo creo que ese deseo no está en el pueblo canario. Porque si el pueblo canario hubiese tenido el deseo de hacerlo, bueno, o estuviese viviendo como un estado soberano e independiente, o básicamente estaría en un conflicto para lograrlo, pues. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que quizás disputaría acá es que ese deseo colectivo de nosotros que querer separarnos de España quizás no fue tan espontáneo, sino que más bien fue alimentado por una élite que estaba en su conveniencia hacerlo. Es decir, la independencia yo no creo que surge propiamente como un deseo popular de que el pueblo se sentía oprimido propiamente por el rey. No, es más bien una élite que se quiere separar y convence al resto de la población de separarse del gobierno español. Quizás si hubiese habido una élite como esa en las Islas Canarias, a lo mejor ellos sí se hubiesen independizado. Pero fíjate que hay otros elementos que nos llevan a pensar que el problema no es solamente un problema de las aspiraciones o del proyecto particular de una élite o de un conjunto de élite. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que luego que la Capitanía de Venezuela asume la vanguardia en la ruptura, genera un efecto dominó. Entonces, de alguna manera las condiciones objetivas estaban dadas para precisar que en términos reales había una crisis del gobierno monárquico en América y que esa crisis era tal que en el momento preciso entonces todo se iba a derrumbar, pues. O sea, básicamente esa era la última carta sobre el castillo de naipes, ¿no? Claro, no, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo, y en ese sentido creo que la gesta independentista pues ha traído, valió la pena en el sentido de que, bueno, si hay un proceso que los Borbones imponen de desamericanizar a América y que el que haya nacido acá no puede ser ni obispo ni capitán general, eso es suficiente. Ni virrey mucho menos. Ni virrey mucho menos, eso es suficiente motivo como para buscar la independencia con respecto a la corona. Una última pregunta, Jorge, antes de irnos. ¿Hay alguna posibilidad de que en un futuro surjan nuevas independencias en países hispanoamericanos? Sabemos que Panamá se separó de Colombia. En Bolivia existe el deseo entre los habitantes de Santa Cruz de que se quieren separar, y aquí en la región zuliana ha habido un tenue sentimiento independentista respecto a Venezuela por varias décadas. ¿Qué asidero puede tener eso? No, yo creo que sí, mira, ¿no? Lo que sucede es porque fíjate tú, disculpa que te interrumpa, muchos de los argumentos que tú has empleado para justificar la independencia de Venezuela respecto a España, muchos de ellos también se podrían utilizar para plantear la independencia de algunas regiones de algunos países hispanoamericanos respecto a esas naciones. Obviamente aquí no hay una ley que diga que el gobernador del Zulia no puede haber sido nacido en el Zulia, pero sí, por ejemplo, del mismo modo en que España por 300 años de colonia se llevó mucho oro de Venezuela, bueno, el gobierno central de Caracas se ha llevado mucho petróleo del Zulia, y a lo mejor eso podría motivar un sentimiento independentista. Y tú también has dicho algo que a mí me ha llamado mucho la atención, de que es que, bueno, la independencia muchas veces es motivada porque un colectivo quiere asumir las riendas propias de su propio destino. Claro, bueno, sí. Quizás hay un sentimiento así de que los zulianos quieran asumir las riendas de su propio destino y no dejar que Caracas gobierne nuestras decisiones, ¿no? Claro, lo que pasa es con estas regiones es que en todos los países y siempre también en América Latina se ve mucho mejor. Hay ciertas regiones que por sus riquezas naturales, por sus condiciones geográficas, económicas, aportan mucho más al Estado Nacional que lo que reciben del Estado Nacional. Ese es el primer tema, ¿no? Claro. Pero eso sucede en todos lados. Yo creo que si a eso le sumamos una fuerte identidad regional que diferencia ese gentilicio de la nación en líneas generales, bueno, entonces hay un caldo de cultivo que de alguna manera podría terminar en un proyecto independentista que puede fracasar o puede triunfar, ¿no? Yo creo que en América Latina hay ciertas regiones donde eso sucede, ¿no? Bueno, sí, hemos dicho Santa Cruz en Bolivia, quizás el Zulia en Venezuela. Sí, sí. En todo caso, yo creo, bueno, si estas cosas se van a plantear, y habrá que ver si se pueden plantear o no, lo más deseable es que sea por vía diplomática y que no lleve a violencia. No, y ha habido algunos procesos independentistas sin violencia, eso se ha vivido. Bueno, el caso de Brasil, por ejemplo, que Brasil logra su independencia sin lanzar una piedra, pues. Claro. Yo lo que creo es que la tendencia en la escena internacional en este momento no da para eso. Porque ¿cuál es la tendencia como tal? Bueno, básicamente integrarse, fortalecer a los estados nacionales para que estos a su vez se vinculen a los estados nacionales vecinos y construir bloques de poder en la región
que hagan las regiones fuertes. Sí, pero ese podría haber sido exactamente el mismo argumento que emplearon los monárquicos frente a los independentistas venezolanos. Perfectamente el rey Fernando VII le pudo haber dicho a Bolívar, mira, no conviene que te separes de España porque nosotros necesitamos un gran bloque, el Imperio Español. Pero eso no fue suficiente argumento para convencer a Bolívar. Y tampoco la propuesta, yo creo que en ese momento histórico nadie hubiese, desde la monarquía, pues hubiesen hecho esa propuesta, porque es que los bloques de poder que se construyen en la actualidad son confederaciones o federaciones de estados libres e iguales, ¿no? En todo caso, la relación que existe entre un centro de poder metropolitano y sus colonias no es una relación así, es una relación de sumisión y de vasallaje a los intereses del centro, pues. Bueno, yo estaría de acuerdo con eso para algunos imperios como el español, pero vuelvo e insisto, ha habido otros imperios, algunas experiencias históricas donde no propiamente se dio eso y precisamente eso es lo que ha propiciado que algunas colonias nunca se independicen hasta el día de hoy. Australia, Nueva Zelanda, el propio Canadá. Es decir, yo creo que a diferencia de los españoles, los ingleses tuvieron mucha más perspicacia histórica sobre cómo conservar esa extensión imperial que han tenido por tantos siglos. Claro, eso no excusa para nada muchos de los crímenes que también cometieron. Jorge, muy agradecido por tu visita acá a Ágora. Cuando quieras regresar para conversar sobre algún tema de interés histórico, con muchísimo gusto te recibimos. Gracias a ti por esta oportunidad, Gabriel. Claro que sí. Agradecemos también a Jasvi Díaz, quien estuvo en la edición y montaje. Antonio Palmar estuvo en el control técnico. Nuestra querida amiga Norelba Torres estuvo en la producción de este espacio. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Que está muy bien.